Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Vivian Antonio Cepeda García y hoy les voy a hablar sobre la película Los Hijos de la Calle y hacer un análisis jurídico. Para poder hacer análisis jurídico tenemos que saber el contexto. La película comienza en 1966 con la historia de cuatro amigos en el Hell's Kitchen, un barrio de Estados Unidos. Los tres muchachos son jóvenes normales que viven allí y se divierte haciendo travesuras. Uno de los tres jóvenes, cuando termina de estar bronceándose, la primera escena están bronceándose, cuando termina de estar bronceándose en el techo, baja a su casa y podemos evidenciar que él nos habla desde su mente todo el tiempo de la película. Dice que en el barrio Hell's Kitchen hay bastante violencia intrafamiliar. Ahí encontraríamos nuestro primer delito, porque cuando entra a su casa vemos a su papá gritando y abusando verbalmente a su mamá. eh, entonces ahí calificaríamos eh, el artículo 229, violencia intrafamiliar, que dice: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no consista en delito sancionado con pena mayor, de 4 a 8 años. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el papá insulta y, y en algún momento le hemos agredir a su madre por una correa, y ahí cabería el primer hecho, el que matarse físico o psicológicamente. Siempre que una conducta en pena sancionada, con un delito sancionado con pena mayor, pues no existe otro delito para esto, ya que por especificidad, porque el contenido de este es más específico para la situación que estamos viendo, cabería el de violencia intrafamiliar. Y ya es un caso aparte porque vemos en una escena que cuando el hombre, el padre sale enojado del cuarto, dice: ya enterré a una mujer, puede enterrar a otra. A lo que Shakes, que es el personaje que nos habla dentro de la película, dice que en Hell's Kitchen las personas no se divorcian, porque al ser por iglesia, la iglesia dice que hasta que la muerte los separe. Es decir, ahí en algún momento de la película no nos muestran, pero sí lo podemos intuir, para alguien para divorciarse tuvo que haber matado a su esposa u esposo. Y este hombre está diciendo lo mismo, que ya en algún momento tuvo otra esposa. Bueno, siguiendo con la película, estos cuatro jóvenes le piensan a pedir, eh, quieren pedirle trabajo a uno de los mafiosos, un antiguo mafioso del lugar, que era Ray Benny. Era Ray Benny. Entonces, ¿qué hacen con este Ray Benny? Él les da pequeños trabajos a cambio de dinero. En una escena vemos que el primer joven, nada más eso es un joven hasta ahora el que trabaja para él, un joven de ellos lleva un paquete desde donde estaba Ray Bill hasta la comisaría. Y en el paso de el punto A al punto B es interceptado por otros dos jóvenes que quieren quitarle el paquete. A lo que es, ahí habría un hurto, pero no se termina de cometer porque justo en ese momento sale otro hombre con un arma y le dice que dejen todo donde está, o sea, que le devuelven el paquete a Shakes, y le dice que huya. Le dice que huya al mensajero, a Shakes. Y dice que huya y luego se escuchan varios disparos. Y no vuelven a aparecer estos dos personajes que interceptaron a Shakes. Es decir, podría tener cabida un homicidio, en el supuesto de que en realidad los mata. Y no tendría hurto, porque la tentativa de hurto es atípico.
tentativa de hurto es atípico. Siguiendo con la película, cuando Shakes le dice que le intentaron robar, le pide que reclutar a sus demás amigos. Siguen trabajando para él y en un momento dado de la película, eh, específicamente en 1967, los muchachos ya están de descanso y ven un carrito de perros calientes, a lo que uno de ellos les atribuye la idea de entrar y robar perritos calientes. La cosa es que cuando realizan la idea que uno de ellos va, le pide un perrito caliente y huye, ya habríamos dicho que podría ser hurto. Los otros tres muchachos bajan, empiezan a servirse perros calientes de forma autónoma sin que el otro hombre se los ordene o se los dé. Y se le ocurre la idea de coger el carrito y llevárselo. Moverle el lugar para cuando el cocinero de perros calientes, cuando llegue otra vez a donde lo tenía guardado, no está allí. Entonces, ¿qué podría tener cabida allí? Habría un hurto. Eh, Cuando Shakes ya se devuelve para encontrar con sus muchachos, descubre que él no lo sabía, descubre que los otros tres decidieron llevarse el carrito. Y para perder de vista al cocinero, lo que deciden es llevar el carrito hasta el metro y cuando llegue el señor lanzarlo para que en el problema, en la destrucción del vehículo, el hombre vaya a buscar el vehículo y dejar a los muchachos en paz. Porque se veía que el Ashley lo estaba persiguiendo con malas intenciones, con intenciones de pedirle que el dinero. Cuando llegan al metro, debido a la pesadez del vehículo, se les resbala y se va destruyendo por cada escalón, porque es difícil que un vehículo así de grande no se vaya a dañar en una escalerita. Y cuando va cayendo, de mucha casualidad, de muy mala suerte, sale un hombre del metro y le cae el vehículo a él. Y se ve que el vehículo está dañado echando humo, es decir, habría un daño bien ajeno. Y con respecto al hombre, acciones personales culposas. Porque si bien es cierto, ellos no sabían que podría pasar eso, no tenían idea de que saldría un hombre de repente del metro, ni tampoco se imaginarían que el carrito se les iba a resbalar y le iba a caer a él. Entonces, sí habría daño bien ajeno, doloso, porque ellos querían tirar el carrito, fue la primera cosa que querían hacer, querían tirar el carrito de forma dolosa para que el vendedor se distraiga, pero no querían lastimar a otra persona en medio del acto, que sería ya a lesiones personales culposas. Otros delitos que se pueden evidenciar antes de esta comisión de lesiones personales culposas. En una escena de la película vemos que uno de los tres muchachos está hospitalizado y el resto los va a visitar diciendo que cuando le perforan uno de los pulmones, le dicen que, bueno, no le dicen, hay lesiones personales con perturbación funcional de un órgano o miembro, porque no importa eh, con qué sentimiento hizo el daño una perforación en un pulmón, obviamente daña las funciones que va a atender ese pulmón. Ya nada más respiraría con uno o respiraría eh, de manera más compleja, respiraría difícilmente con el otro pulmón, porque ya está perforado. Si es que logran salvar el otro pulmón. Cuando ya terminan todo esto
el hurto del carrito y las lesiones hacia el hombre que iba pasando, los llevan a un juzgado y les dan a cada uno un año, un poquito más de un año, a los primeros tres, y al otro que no había sabido del hurto del carrito, pero luego se dio cuenta, le dieron exactamente un año. El resto le dieron un poco más y a él le dieron uno. La cosa es que cuando van a esta correccional, porque ahora son menores de edad, van a esta correccional de menores, el momento de estar en sus cuartos, uno de los guardias le pide a uno de ellos que se desnuden en su presencia, que ya equivaldría a un delito de acoso sexual. Desde mi punto de vista sería un delito de acoso sexual. Dice 210A. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta, porque él es un guardia, tiene superioridad evidentemente, o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. ¿Qué es lo que hace este hombre? El man le dice que se quite la ropa por completo, se le queda viendo un rato y luego le dice que se vista otra vez. No tenía ningún sentido el hecho de que desnudarse, porque por ejemplo en algunas prisiones le dicen a los reos que se desnuden, pero para que cambien de ropa a su ropa civil, a una ropa de reo que sería el overol blanco, pero él nada más le dice eso porque sí, porque quería verlo desnudo. Claro está. Bueno, luego de que pase esto, hay una cena donde están todos en un comedor almorzando y otro de los reos le tira la comida al suelo a uno de los muchachos y empiezan a hacer una riña. Ya tendría cabida relaciones personales porque en ese momento cuando paran la pelea vemos que uno de los muchachos que estaba peleando tenía la nariz sangrando, podría decirse que tenía la nariz rota, entonces habría unas lesiones personales. Bien, cuando llega este guardia a tener la pelea y los jóvenes le dicen que no habían almorzado porque el otro les tiró la comida mediante las peleas, a los otros tres que no le habían tirado la comida también perdieron su almuerzo, les dicen que en el suelo hay bastante comida y los obliga a comer desde el suelo. En mi punto de vista habría una tortura. ¿Por qué el acompañamiento ilegal? Porque teniendo en cuenta que son jóvenes, tortura habla sobre un dolor físico o psicológico. Que pongan a cuatro jóvenes en medio de una sala donde todo el mundo está almorzando a comer del piso, eso calificaría como daños psicológicos. Entonces, que tendría más cabida eh, el, la tortura que el constreñimiento ilegal. Continuando con la película, llega en el mismo momento donde está en el comedor, llega otro guardia, que ese sería como, por así decirlo, el policía bueno, el guardia bueno, le dice que detenga esa situación y que los muchachos se paren y coman normalmente. Bien, lo que sucede después es que en la noche, los cuatro guardias que estaban presenciando esa situación y el que organizó todo, los buscan, se los llevan de sus cuartos y los van a llevar a una sala oscura y apartada del lugar, eh, donde empiezan a acosar verbalmente y se puede inferir, y de paso con la voz mental que hace Shakes, allí los violan y los torturan. Ya serían otros dos delitos. Perdón. En esa primera escena, más adelante veremos otras escenas similares.
Por esa primera escena están los jóvenes eh, junto con los otros policías. Los policías no están ni golpeándolos, ni amarrándolos, ni nada. Y a lo que uno de ellos le dicen que se agache y chupe, refiriendo al a chupar, ya sabemos dónde. A lo que él dice que no quiere, es decir, puede negarse, pero le dan un bolillazo a uno de los muchachos. Entonces, para que no lastimen a sus amigos ni a él, sigue la conducta. Es decir, habría un acceso que había un... Bueno, después de esa chupada se nota que mentalmente dice que también los accede. Es decir, habría un acceso carnal violento agravado por el 211A aprovechando la relación de superioridad. ¿Por qué no sobre menores de 14? Porque en su voz mental dice que ese fue el día que perdió su inocencia, el día que cumplió 14 años fue el día que perdió su inocencia. Ese mismo día él ya tuvo 14 años. Ya no aplicaría a estos con menores de 14 años. No sabría decir si el resto de jóvenes también tenían 14 o menos, pero nos centraremos en el personaje que habla mentalmente, porque los datos con el resto no son evidentes. Luego de que pasa todo esto, los guardias siguen accediendo a estos muchachos y cuando piden visita para los jóvenes, cuando tienen visita, que es el padre de la iglesia donde asistían, el guardia que lo accede le dice que si dice algo, las represalias van a ser más grandes. Es decir, podríamos encontrar una amenaza. 2347. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, que es lo que hace el guardia, familia, comunidad, institución, con el propósito de causar alarma o terror, que es lo que hace él, usted incurrirá de esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años. Que es lo que hace el guardia al decirle que no hable nada. Y se ve que el guardia los está espiando porque por fuera de la prisión hay como unas ventanillas y el guardia que le dijo que si decía algo lo castigaba aún peor, se ve que estaba viéndolo atrás de la ventanilla. Bueno, luego de que sucede esta escena, siguen accediéndolos carnalmente, violentamente, y hay una escena donde, bueno, hay una escena, no, hay un evento en ese reformatorio que es una pelea, un juego de fútbol americano. Y los cuatro muchachos forman un equipo con un joven llamado Rizzo para que ganaran, porque Rizzo era bastante bueno jugando fútbol americano. Y le dice que no habría ningún problema, ya que están en un juego y en ese juego, si no lo conocen, es bastante violento, pero y tiene bastantes lesiones. Lesiones, una acción a propio riesgo, porque el que participa en el juego sabe que el juego es violento y que puede terminar lesionado. Entonces, luego de esto, cuando los jóvenes le ganan, nos transportan a otra escena donde están los mismos jóvenes apaleados y aparentemente también violados. Luego de un tiempito, estos mismos jóvenes son transportados a un hospital dentro del reformatorio, a lo que preguntan quienes sobrevivieron. Y dicen, todos menos Rizzo. Lo golpearon, tomaron turnos para lastimarlo, cada guardia, y no sobrevivió. Podría decirse que es tortura o homicidio con sedicia. ¿Por qué no tortura? Porque vemos que al final muere. ¿Y por qué homicidio con sedicia? Porque lo hacen
con ganas de hacerle sentir dolor. Pero como existe un tipo penal un agravante más específico, como lo sería el 103A, sobre circunstancia de agravación sobre niño, niña, adolescente, que el máximo de la edad de este delito son 18 años. Y como sabemos que Rizzo tiene 14 y nada más los apresaron por un año, ninguno de los cuatro muchachos pudo haber llegado hasta los 18. Entonces se podría decir que es un homicidio agravado sobre niño adolescente en la parte y somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes. O también puede ser el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. ¿Por qué puede ser esta? Porque los reos fueron los que ganaron el partido de fútbol americano y pudo haber sido una señal para demostrar que no importa lo que hagan, siempre van a salir perdiendo. Este homicidio se le daría a cada uno de los partícipes de la muerte, porque vemos como dicen que cada uno de los guardias tomó turno y golpeó al joven. Es decir, hay una división de trabajo y serían coautores, hay una coautoría. Ya luego de que pase esto, luego de que suceda el fútbol americano, siguen accediéndolos, siguen torturándolos. Y ya faltando un día para que Rizzo sea el primero en salir de la cárcel, el guardia le dice que todos quieren darle una fiesta de despedida. Todos quieren despedirse de él. Y siendo ese el último momento donde nos demuestran el horrible trato que tuvieron estos guardias sobre los jóvenes, accediéndolos a cada uno de ellos de innumerables maneras. Entonces habría otra vez el punto que ya dije, acceso carnal violento agravado, aprovechando relación de superioridad. Bueno, luego que esto sucede, luego que liberan a Rizzo, Rizzo fallece, luego que liberan a Snakes, nos transportan en el futuro, donde están ya los jóvenes adultos y diferentes y bastante cambiados. Dos de ellos siguen dentro de la mafia fundando un grupo llamado los Jóvenes del Este o los Niños del Este. Van a una cafetería, piden comida y de mucha casualidad encuentran al jefe de guardias que era el encargado de permitir que esto suceda, de accederlos, de torturarlos y demás. Los jóvenes van, se acercan, les recuerdan quiénes eran y el guardia temorosamente le dice que él hizo todo lo que hizo, o sea, todos los accesos, los golpes y demás, para que sean hombres fuertes, para que sean hombres duros. Cuando luego de escuchar esto, los jóvenes sacan dos armas, cada uno tenía un arma, portabilidad de armas, y le van disparando poco a poco. Hasta que luego de 5 tiros, 4 tiros, le dan uno en la cabeza, que ya lo mataría instantáneamente. ¿Qué podría decirse que hay aquí? Un homicidio con sevicia. Porque se nota que la intención de ellos era hacerlo sufrir. Le dieran uno en la rodilla, bueno, en la rodilla no, en una de las piernas, luego otro en uno de los brazos, luego otro en el otro brazo, y sigan así hasta llegar a la cabeza. Lo hacen con intención de causarle dolor. Entonces sería un homicidio con sedicia.
Luego los atrapan y nos muestran a estos jóvenes en un juzgado. Bueno, no, detenidos en una comisaría o algo por el estilo. A lo que llega otro de ellos, Rizzo, que sería prácticamente el personaje principal de esta película, porque es quien nos habla desde su cabeza. Llega este Rizzo y les dice que eh, le dicen que Michael, uno de sus amigos, se volvió abogado y va a ser fiscal de ese juzgado, va a ser el fiscal de ese caso. A lo que ellos dicen que bien, los va a ayudar, pero cuando Snakes va a hablar con el otro joven, con el juez, con el abogado, dice que él tenía planeado vengarse de los policías, de los guardias, pero no de esa forma. A lo que le empieza a contar un plan bastante elaborado sobre que en medio del juzgado, no van a tratar de juzgar a sus amigos, sino que van a tratar de juzgar al guardia que murió, sacando poco a poco, mediante testigos, la verdad a la luz, y el resto iba a morir de manera diferente. Cuando ya empiezan bueno, van donde el rey Benny, y le piden que consiga un abogado de pacotilla, que es lo que consiguen. Este abogado tenía que seguir un libreto que escribieron todo, o sea, todo el momento del juzgado está completamente planeado por el muchacho que es abogado, que va a ser fiscal de ese evento. Entonces le dicen que tiene que seguir el guión, y cuando ya es hora de la verdad empiezan a contar la historia, a echar cuentos, siguiendo el guión y demás, que ya tenían todo completamente planeado. La primera sesión no, lo que tratan es de demostrar la inocencia de los dos jóvenes, llevando a personas que digan que no los vieron. Que no los vieron no, porque habían 4 testigos. Y el rey consigue sobornar a 2 para que no testiguen, que ya eso sería otro delito, que sería el 444, soborno en actuación penal. Sobornan a 2 de ellos y los otros 2 sí testigan, pero el fiscal y el otro abogado logran demostrar que ellos tenían suficiente miedo como para no poder identificar a los que cometieron el homicidio. Cuando se acaba la primera sesión, vemos que Shakes, como es periodista, consigue información, fotos y un arma homicida de uno de los guardas que trabaja para el alcalde o algo similar. Trabaja para el alcalde, entonces la policía de ese momento, que está investigando a ese señor porque ya tenía antecedentes como acceso a menores, y tenía influencia con bandas de droga, y Shakes le da una foto donde se ve a él dando dinero a un grupo de drogas, y era un arma homicida de un asesinato que ocurrió hace bastante. Bueno, hace bastante no dice hace qué tanto tiempo, pero al fin y al cabo era un arma con las huellas dactilares y las balas que gastó sobre la persona que mató. También Ray le va donde el hermano mayor de Rizzo, que se llama Pequeño César, y le dice que le dé un préstamo, le dé dinero, y como pago no le va a dar dinero, sino que le dice quién es el asesino de su hermano Rizzo. Entonces se ve que hay ocultamiento. ¿Por qué hay ocultamiento? Porque cuando le dicen que mataron a su hermano Rizzo,
el líder pequeño César dice que cómo puede ser eso verdad si dijeron que él murió de neumonía. Entonces le dice que investigue y se da cuenta que sí, efectivamente lo mataron. En el segundo momento donde está en el juzgado, llevan a otro de los guardias. Ya van tres. El primero, que lo atrapa a la policía por estar junto con una banda de drogas y matar a una persona, tenía el arma homicida. El segundo, que es el que se iba a encargar, pequeño César, de matar. Y el tercero, que iba a ser testigo en el juzgado. Y con la audacia del fiscal, que era uno de los amigos, y el otro abogado, terminan sacando de la sopa, por así decirlo. Terminan haciendo que diga lo que sucedió en ese reformatorio, diciendo que en verdad al hombre que mataron no era un buen hombre. Era un violador, torturador y homicida, porque también él es parte del grupo que mató a Rizzo. A lo que el juez le dice que ya que termine la interrogación y que todo lo que dijo será borrado porque va a ser usado para otro proceso en contra de esa persona, en contra de ese guardia. En los momentos finales de la película le piden a el pastor, al padre Benny, que sea de un falso testimonio. Es decir, hay falso testimonio, 442, pero él al principio se veía que no quería, y el momento de la verdad llega, dice que él estaba con los dos asesinos viendo un partido de béisbol, de básquetbol, y tenía los 3 boletos con las fechas y todo, o sea, tenía las pruebas de que estuvieron ellos 3 viendo básquetbol esa misma noche donde se supone que mataron a alguien. A lo cual el juez, con toda esta evidencia, dice que son absueltos. Ellos no mataron a nadie, estuvieron en ese momento y son absueltos. Y ya serían 4. El primero que mataron y no le ponen pena a los jóvenes que lo mataron. El segundo, que sería el que arrestó a la policía con bandas de drogas. El tercero, que mata al líder pequeño César, perdón. Y el cuarto, que dice toda la verdad sobre lo que pasó en ese momento. Confiesa lo que hizo, y ya se le juzgará a él en otra ocasión. Luego de todo esto, los jóvenes van a celebrar al final como una última linda escena de la película, donde los vemos a los 5 reunidos, porque eran 4 jóvenes y una muchacha que era amiga de ellos. Vemos a los 5 reunidos por última vez. Cuando ya en la escena final de la película termina la celebración, vemos que uno de ellos, lo pienso decir, John, muere por sobredosis. Luego, tiempo pasado de que lo liberaran, Tommy lo asesinan porque seguía haciendo parte del grupo que creó. Michael, que era el abogado, se retira porque luego de terminar todos los eventos del juzgado dice que ya está cansado. Vio todo el derecho que quería ver. Prácticamente nada más se volvió abogado para completar su venganza. Michael se vuelve carpintero. Shakes lo ascienden y sigue siendo periodista. Carol, que es la mujer que fue amiga de ellos cuando eran jóvenes, que es la que estaba en la celebración, se vuelve trabajadora social y tiene un hijo que nombra como Shake, o sea, le ponen un nombre que Shake en honor a él. Y resulta que ya eso sería como una bomba de cereza del pastel, que la película está basada
un libro que creó el personaje Shakes sobre todo lo que sucedió en ese momento. Y nos dicen al final de la película, como escena post créditos, que todos los juzgados y el reformatorio de ese momento niega todos los actos que se dicen en el libro, como el juzgamiento a esos dos jóvenes, el del que confesó que violaba a niños y demás, niegan todo eso. A lo que Shapes dice que cambiaron fechas, lugares y nombres. Entonces no se podría evidenciar si verdad fue verdad. Perdón, si verdad fue verdad. Si verdad sucedió esa cosa. Eh, pero según él todo fue real. Porque obviamente él fue uno de los que vivió esa escena. Ya hasta la escena final de la película y vimos bastantes delitos. Es una película de 2 horas, bastante compleja y bastante reversada, porque hay varios delitos que no sabría cómo colocar. Por ejemplo, los que comete el abogado planeando todo lo del juicio. Eh, Espero que hayan entendido mi análisis jurídico, que estén muy bien y que tengan buen día. Muchas gracias.